no la tomé, pero después la leí, digo, después la escuché. Y usted dijo, doctor, o sea, era la continuación de la expulsión de los jesuitas. Sí. Y usted dijo que en 1970 los jesuitas habían sido infiltrados. Entonces yo tengo aquí dos preguntas. ¿Qué tuvo que ver con los hechos ocurridos en Nuevo León en ese entonces? Yo estaba cursando mi carrera de ingeniería en el TEC y también fueron expulsados del TEC. Inclusive hubo una huelga de hambre. Nunca había habido huelgas en el TEC. Yo creo que es la única que ha habido en toda la vida del tecnológico. 2 años antes, yo estaba en la Escuela del Verbo Encarnado y ahí había 2 jesuitas que en los que se apoyaba la madre del Verbo Encarnado, que nos daba la clase de religión y otras clases. Y de un momento a otro yo me vi envuelta en un movimiento y fuimos a una casa y ya después ahí me di cuenta que andaba en la Liga 23 de septiembre, doctor, me asusté. Nunca volví a ir, o sea, no nos hablaban con claridad. Entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? Entonces sí, en realidad no, hubo muchas personas desaparecidas y muertas. En ese entonces, yo francamente me deslindé de todo y es más, nunca he sabido a ciencia cierta qué pasó. La otra pregunta es, bueno, sí, ahí la pregunta sería, ¿tuvo que ver o se conjuntó esa infiltración de los jesuitas con esa manera de trabajar de los jesuitas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué si los jesuitas ya estaban infiltrados, porque ellos lo sabían, escogieron a un jesuita como papa? ¿O es que en la vida, nuestro Señor Jesucristo, pues se vale de algunas causas, en este caso, no sé, escogió a Judas para que lo traicionara, llevar a cabo todo lo que ha pasado? En este caso, escogió de alguna manera, digo, a ver, espérame que te interrumpa, es que Cristo no escogió a Judas. Judas escogió a sí mismo. Bueno, es que si Cristo hubiera escogido a Judas, entonces Judas no tendría responsabilidad. Bueno, me atrevo a decir que lo escogió porque nosotros fuimos escogidos por el Señor. No, para nada. A Judas no lo escogió Cristo para que lo traicionara. Fue una libérrima elección de Judas. Una cosa es que nos elija para algo que no es verdad, y otra cosa es que nos llame para algo. Lo correcto es la vocación. Decir que estamos vocare, llamados a una misión en la vida. ¿Sí? Pero ese llamamiento no es una elección. Él no elige por nosotros. Él nos da el llamado para el bien y para el mal. Nosotros somos los que decidimos. Él hace su llamado a cada persona y de manera universal. Él sabe cómo, pero nos deja libertad de decidir. Y por lo que se refiere a tu primera pregunta, la verdad no te entendí muy bien porque la hiciste muy larga. Resúmela, 5 palabras. Resumiéndola, usted dice que en 1970 corrieron los jesuitas. Casualmente en ese año también corrieron a los jesuitas de Nuevo León y de todas las partes. Eso es a lo que me refiero, justamente. Fue un movimiento en todo México y en algunas naciones latinoamericanas también. ¿Sí? Terminar con la obra educadora de los jesuitas en las clases medias, altas y altas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Padre, doctor, ¿y cómo se explica que los jesuitas andaban metidos en la Liga 23 de septiembre?
Pues porque son, precisamente los infiltró la masonería y convenció a muchos. Y entre los jesuitas se dieron las posiciones más absurdas que te puedas imaginar. A ver, tocayo, ¿me silencias a todos, por favor? Entonces aquí se juntaron las dos situaciones, la expulsión masiva de todos los jesuitas en todo México y aparte que en el caso que yo estoy comentando, estos eran unos sacerdotes infiltrados. Es que no es tan blanco y negro. Hay muchísimos matices. Hubo jesuitas muy derechos que lamentaron mucho el haber sido quitados de la educación. Y una mayoría ya estaban más inclinados hacia la izquierda que hacia Cristo, entonces facilitaron que les fuera quitado el permiso de educar por su mismo superior. O sea, los jesuitas siempre han estado en la mira del adversario porque es el enemigo más importante en la historia que ha tenido la masonería. Bien. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta mientras empezamos? ¿Puede ser ahí un comentario? Sí, Ricardo, por favor. Mire, ahora sí que la infiltración de la masonería en la iglesia se ha dado desde el inicio que existió la iglesia. Igual la infiltración del demonio en el pueblo de Israel se dio desde el inicio. Eso es algo tristísimo. Siempre donde más actúa Dios es en donde más trata de actuar el demonio. Es lo primero. Segundo, la infiltración más seria de los jesuitas se dio a partir de 1950, del finales de 1950. Y todos los demás jesuitas que estuvieron antes de ellos salieron más o menos limpios. Ahorita de 1980 al presente, tristemente, la mayoría de los jesuitas, no todos, a Dios gracias, pero la mayoría de los jesuitas, la verdad es que están muy mal. No por no decir pésimo, pero sí están muy mal. A mí me ha tocado casos de jesuitas que da vergüenza, de verdad que da vergüenza. Sí, bueno, a mí me da mucha vergüenza el superior general de apellido Sosa Abascal, toco madera, y el rector de la Ibero que hace fiestas gay en vivo con representaciones bisexuales, homosexuales, transexuales, que él llama arte, expresividad y libertad. O sea, y es jesuita, y es rector de una universidad. Y bajo su mando, pues la ha seguido corrompiendo a una velocidad asombrosa, ¿no? James Martin, doctor, también. Bueno, es el que dice, James Martin, el que asegura que la homosexualidad activa es un camino de gloria eterna, es un camino de salvación eterna. Y cobra por sus conferencias cientos de miles de pesos o docenas de miles de dólares en las clases altas de todos los países que quieren recibir, lo que son la mayoría, y se está haciendo megamillonario en dólares precisamente por esa actividad. Es una actividad mediante la cual destruye la fe verdadera en la feligresía, que acaba por convencerse de que todas las perversiones sexuales son un camino de salvación eterna. Es la tesis principal de este jesuita, ¿no? Es el dinero de Judas. Exactamente. Qué triste, pero así es. Por eso dice Jesús que vio cómo caía Satanás como un rayo a la tierra, ¿no? Vio Jesús caer a Satanás como un relámpago sobre la tierra cuando es expulsado por San Miguel. Pero ¿a qué viene el comentario? No está relacionado con lo que estamos platicando. ¿O qué se te ocurre? Pues a la infiltración, ¿no? A la infiltración de que esta tierra es el príncipe de esta tierra, ¿no? Satanás. Sí, claro, pero eso no se explica así.
La infiltración es un proyecto humano sugerido por el demonio, pero no tiene el actor eficiente, no es Satanás. El actor eficiente es el ser humano que le entrega su voluntad. No hay que confundir la historia de los demonios con la historia humana. De hecho, el poder de Satanás es limitado. Dios nunca va a permitir que el demonio te tiente más allá de tus fuerzas o más allá de lo que el mismo Dios te puede ayudar. Por lo tanto, no atribuyamos a Satanás todos los males de este mundo, sino a los seres humanos que escuchamos su voz y lo seguimos y lo convertimos en Dios, ¿no? Bien. O sea, nada más aquí para tentar, ¿no? Es tentar, molestar, a veces tiene permiso de poseer, pero en el caso del poseso, no posee su alma, sino únicamente su cuerpo. Un poseso no es una mala persona. El más puede estar en gracia de Dios. Y Dios puede permitir la posesión diabólica por cosas que solamente le entiende, ¿no? Solo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Buenas noches, don Juan Bosco. A ver si el caballero que dijo don Juan Bosco. Que es Carlos Galindo, mucho gusto. A Carlos, pero luego otro señor acá que trae, bueno, no, levantó la mano. Tú primero, Carlos. Mire, le puedo hacer una pregunta. Desde Arrupe, que la otra vez hablábamos, ¿usted conoce algo más? Porque yo me imaginé que la infiltración comenzó ahí, en que el ejército de Estados Unidos lo fue a enfrentar a él en Japón, por órdenes del presidente, que es masón en esa época. ¿Qué conoce más? Sí, pero, o sea, ¿a qué vas con eso? ¿Es pregunta, es afirmación? ¿Qué es? Es que en la época del 50 que empezaron a hablar sobre eso, yo pienso que él, junto con otros, empezó a ceder demasiado para mi gusto. Porque desde los 70, casi todos los jesuitas estaban metidos en la teología de la liberación. No, no todos, pero sí la gran mayoría. Sobre todo los más jóvenes. Bien, aquí tenemos un caballero con algo blanco y negro y que trae algo en el cuello. Levantó la mano y se puso el dedo en la nariz. ¿Quién es? No se ve su nombre. Bueno, pues vamos a comenzar, queridos amigos, con nuestra oración de siempre, si les parece bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Las deudas. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos nosotros. Mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como lo prometimos hace 8 días, vamos a enfocar esta sesión de una manera muy especial, buscando orientar su voto de modo inteligente, responsable, patriótico y coherente con nuestra fe, con la fe de la mayoría. Y si no, con el sentido común. Para lo cual hay que hacer historia. A ver, tocayo, por favor, siléncialos a todos. Se oyen demasiados ruidos de fondo. ¿Sí me escuchaste? Bueno, si mi tocayo no silencia, por favor, ustedes háganlo con su micrófono para no estar escuchando cosas muy molestas mientras
mientras hablo, ¿sí? Y son tan amables. Bien. Entonces decía que comenzando tenemos que ubicarnos en la perspectiva histórica. Este 6 de junio, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es salvación o perdición. Y no estamos hablando de que se pierda la democracia o que se pierdan algunas gubernaturas o que Morena siga en el poder. Estamos hablando de que la alternativa, y es la más probable, es que se prolongue, se consolide por tiempo indefinido, probablemente por más de 70 años, la tiranía comunista que ya está instalada. Muchos dicen, no, lo que pasa es que estamos entrando a un estado comunista. Falso. Ya estamos en un estado comunista. Ya estamos en una narco-tiranía. No es una narcodemocracia. Es una narcotiranía. De un solo hombre y de un solo partido amafiado. Porque si hacemos el recuento de cuáles son los personajes de Morena que hoy gobiernan el país, los reto a que hagan el ejercicio. Escriban en su buscador, cualquier buscador de su computadora o de su celular, quiénes de los actuales capitostes de Morena estuvieron en el PRI, en el PAN y en el PRD. Y la lista es asombrosamente grande. Es el 84% de los capitanes, de los dirigentes, de los grandes capos que hoy gobiernan a la nación desde Morena, desde la Cámara de Diputados, desde la presidencia, desde Los Pinos, el 84% son expriistas, expanistas o experredistas, pero es lo peor de ese viejo PRIAN RD. Lo peor está instalado ahí. Los otros pues, vienen de diferentes regiones, de diferentes partidos, pero la gran masa es justamente lo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde estaba yo cuando gobernaba el PRIAN? Pues igualmente era yo un crítico, un inconforme con el narcosistema, porque ya había narcosistema. Pero la culminación de este 6 de junio, en algo catastrófico o en un salvamento en el último minuto, en la última rayita, eso sí es que el cielo decide hacer un milagro para México, porque se lo pidamos de todo corazón, tiene 4 antecedentes. Como este es un taller de historia, quiero enfocar el domingo 6 de junio, teniendo muy presente los antecedentes históricos, sin los cuales no estaría pasando lo que ahorita está pasando, ni tendríamos el terrible riesgo que en estos momentos estamos corriendo de ser destruidos como nación, finalmente. Entonces, ¿cuál es el primer acontecimiento en el cual y retiembla en sus centros la tierra? Y no precisamente por patriotismo de algún guerrero inmortal o de algún guerrero valerosísimo, no. Los cimientos de la nación mexicana retumbaron y se desgajaron en gran medida con lo que hemos venido viendo. El primer gran embate masónico contra nuestra patria ocurre pues en el año 1767, dura 3 o 4 años, la brutal deportación, desbandada, asesinato, no tiene nombre este crimen brutal cometido por el gobierno masónico de Carlos III contra la orden jesuita en todos los dominios de España. ¿Por qué se oye eco, tocayo? Perdón que interrumpa, don Bosco. Le voy a pedir un favor, si tiene conectado al mismo tiempo su celular y su computadora, apague uno de los dos. O por lo menos póngale mute a uno de los dos. Cierro mi micrófono. Si no, se va a seguir escuchando el eco. Cierro mi micrófono. Pero ¿cómo salgo de...? Ah, ya entiendo. Sí, es correcto.
Listo. Entonces, ese fue el primer embate. El dejarnos sin educación y sin educadores. Y esto explica la creación de las hordas del norte, sobre todo del noroeste, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, California, Baja California, etc. Y en gran medida, el desastre que hoy sufre México vino del norte. Del sur de los Estados Unidos, ahora del norte de México. Y particularmente con la creación de una serie de generaciones que después de 2 siglos y medio de escuchar y de conocer a Cristo, dejaron de conocer poco a poco, hasta culminar en las guerras de reforma, las guerras de independencia, que son en orden, primero las guerras de independencia, el siguiente golpe brutal que sufre la nación mexicana. ¿Por qué? Lo voy a decir de manera muy breve para que ya nunca lo olviden. Porque la independencia, una vez concluida con el asesinato de nuestro libertador, don Agustín de Iturbide, ¿sí?, se encargaron los masones de entregar a México completo de la atmósfera o de la potencia hispana a la anglósfera o potencia inglesa y norteamericana. Simplemente el perro cambió de dueño, pero no se libró de la correa de la esclavitud. Y muchísimo peor, porque la madre España había sido benévola, educadora, generosa y desarrolladora. Con excepción, desde luego, de Carlos III y sus sucesores. El segundo golpe, pues, vino a consecuencia de esto con las guerras de independencia. Después de las guerras de independencia, ya en pleno dominio de la anglósfera sobre México, viene la tercera oleada contra México, ¿sí?, que hoy se llama transformación y yo llamo deformación u oleada destructiva, porque es Juárez quien somete a la Iglesia Católica hasta la fecha. Ahí empieza la sujeción de la Iglesia Católica a las hordas masónicas incrustadas en el gobierno. El cuarto golpe, la revolución antimexicana, coronada 19 años, 18 años después de su iniciación, con el famosísimo Pacto de los Generales, que hoy está más vigente que nunca. Y solamente enumero los 7 pactos que Plutarco Elías Calles hizo con las logias norteamericanas y en presencia del Dwight Monroe, embajador del presidente norteamericano. 1, perpetuarnos en el poder. Obvio, ahí están. 2, repartirnos el territorio. Cada región de la República tiene su dueño y es un tirano, local y a veces muy grande. 3, vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. Por esa razón, el voto del 6 de junio es tan peligroso, porque los chairos han seguido siendo chairos, no se les ha quitado la chairez ni el ser analfabestias, porque tienen desde 1928 reeducados para ser ignorantes, para considerar que en ese país los libros son sagrados. ¿Por qué? Porque nadie los toca. Cuarto pacto, desvincular a la familia con las leyes que favorecen el divorcio, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, etc. Quinto, descristianizar a la nación, es decir, arrancar del corazón del mexicano el amor y el conocimiento de Cristo. Sexto, hacer improductivo al campo. Hoy el país inventor del maíz importa maíz de diferentes naciones porque el proyecto de hacer improductivo al campo es uno de los 7 pactos de los generales. Y 7, entregar el mando del ejército norteamericano, al mando del ejército norteamericano, el mando del ejército mexicano desde esa fecha. Con estos antecedentes, la expulsión, la independencia, la reforma y la revolución, estamos hablando de una quinta deformación, de un quinto desastre nacional, que consiste en la comunización
en la implantación de leyes inicuas y vamos primero a hablar de las leyes inhumanas e inmorales que caracterizan a Morena. La imposición de la ideología de género, que va a traer consecuencias catastróficas para la salud mental de millones de nuestros niños si es que esta ideología sigue avanzando. La implantación en todo el territorio nacional de la despenalización del aborto. Una nación que mata a sus hijos no tiene derecho a vivir. La comunización está en marcha, el ataque a la propiedad privada, el ataque a la libertad de expresión. Ya hay por ahí proyectos de ley en donde se está estudiando la posibilidad, y créanme que si Morena gana lo va a hacer, de impedir que todo sacerdote que no esté favoreciendo al régimen sea declarado delincuente por cometer crímenes de odio, por no aplaudir al tirano y a su equipo, a su horda de morenos. Esa es la parte, digamos, ética. Pero yo quiero darles hoy a todos los participantes argumentos muy poderosos para que ustedes sepan, aparte de lo que acabo de decir, la implantación de la cultura de la muerte, la legalización de las drogas recreativas para seguir corrompiendo a la juventud, y algo sumamente grave que aconteció, si mal no recuerdo, el día de hoy o ayer en la mañanera. Y me refiero a la declaración que hace este individuo, este homúnculo llamado Malo, Manuel Andrés López Obrador, en conferencia de prensa. Voy a leer la noticia tal cual y vamos a analizar el nivel de gravedad que esto tiene. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal indicó que Jesucristo ha sido el luchador social más importante que ha habido en la tierra. Apaguen sus micrófonos. Parece que está aterrizando un jet por ahí. A ver, repito. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal indicó que Jesucristo ha sido el luchador social más importante que ha habido en la tierra. Si tomo nada más este enunciado, sin sacarlo de contexto, lo primero que tengo que decir es que esto es absolutamente falso. Cristo no fue, ni es, ni será nunca un luchador social. Para nada. Cristo es el redentor del género humano. No es un luchador social. Es justamente la enorme mentira que difundieron en gran medida los jesuitas de la teología de la liberación, sobre todo uno de ellos que se llamaba Porfirio Miranda, con el que tuve un terrible encontrón en la televisión en vivo allá por el año de 1980 o 82, en el programa de Jorge Saldaña que se llamaba Anatomías, donde él decía que Cristo era marxista y que el marxismo era cristiano. Y bueno, por fortuna le puse a los hermanos Abascal una de perro bailarín, que quedó invitado a nunca regresar a un debate con nosotros porque le quedó perfectamente claro que todo lo que aquel individuo estaba diciendo era una colección de herejías. Nada más opuesto al cristianismo que el marxismo, que el comunismo. Y nada más falso que haya sido un luchador social. Por tercera ocasión suplico silenciar sus micrófonos. Si sigue oyendo demasiado ruido, tengan que... Nardo Gutiérrez. Por favor, a ver, esa persona que está hablando, apague su micrófono. Bueno, entonces, ¿por qué Cristo no fue un luchador social? Porque Él no vino a cambiar las estructuras de la sociedad humana. Él vino a cambiar el corazón del hombre. Lo mismo del poderoso que del clase mediero que del pobre. Lo mismo del rico honesto, que son muy pocos, como los de los ricos deshonestos, que son la mayoría, como de los narcos, las prostitutas, los pecadores en general.
O sea, vino Cristo a la redención de los pecadores. Y los pecadores se dan en todas las capas sociales. Y probablemente más en las capas elevadas que en las capas bajas. Entonces, Cristo no es un luchador social, y al considerarlo el PG un luchador social, está cometiendo una blasfemia. No una herejía, una irreverencia tremendamente blasfema. Y añade, haciendo todavía gala de su tremenda ignorancia, señaló que a los poderosos de su época lo perseguían, lo espiaban y lo crucificaron por profesar un profundo amor a los pobres y a los débiles. Falso. Cristo no tiene distinción en su amor. Como Él es Dios, ama por parejo a todos los seres humanos, sin excepción. Cristo hombre podrá tener simpatías como la tenía por San Juan, que siempre estaba recostado en su pecho, o por las mujeres que lo rodeaban. De hecho, a las mujeres es a las primeras personas que se les aparece después de su resurrección. Lo podríamos acusar hoy de ser mujeriego, ¿no? Por su preferencia por las mujeres. O cuando otra mujer extraordinaria le unge los pies con aceite. Y muchísimos pasajes de la Biblia que hablan de Cristo en relación a las mujeres. Pero no tenemos un solo párrafo en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en donde se afirme que Cristo fue crucificado por su amor a los pobres y a los débiles. No, señores. Cristo fue crucificado porque los poderes fácticos de su época, el Sanedrín Supremo, que hoy sigue gobernando la tierra más que nunca, y que se llama Supremo Sanedrín Sionista, decidieron que Cristo era un peligrosísimo personaje para consolidar su poder en cuerpo y alma de sus súbditos. Así que lo mataron por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, y considerarlo un blasfemo que se atrevía a afirmar que él era Dios. Lo que le costó la vida a Cristo no fue pelear por los pobres o por los débiles, para nada. Lo que le costó la vida a Cristo fue una cuestión estrictamente sociopolítica y religiosa. Oponerse a los poderosos por soberbios, por manipuladores, por hipócritas y mentirosos. Por eso les llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. Claro que defendió a los pobres, pero su misión no se constituyó principalmente en redimir a los pobres o en salvarlos de la pobreza. El salvamento de la pobreza le corresponde a los gobiernos de todas las naciones. El crear empleos, crear riqueza, repartirla con justicia, sostener a las clases pobres, a las clases bajas, con trabajo, no con dádivas, es una responsabilidad de un gobierno responsable, ya no digamos cristiano. Pero Cristo, la única vez que se metió en política, por así decirlo, dijo: dad al César lo que es del César, los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Él hubiera podido decir: no le paguen impuestos al emperador romano porque él entró a Israel por la fuerza del ejército. No. Consideró que el gobierno de Roma en Israel, por alguna razón compleja de explicar ahorita, era un gobierno legítimo. Así que olvídense que Cristo vino por los pobres, por favor, es una salvajada, es un acto de maldad del Pejelopóstol. Y siguió diciendo: hay quienes son seguidores de Jesucristo, pero no siguen su ejemplo. ¿Qué quiso decir? Que él sí lo sigue. O sea, al criticar a quien no sigue el ejemplo de Jesucristo, implícitamente está diciendo que él sí sigue el ejemplo de Jesucristo. Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesucristo, porque soy seguidor del pensamiento y obra de Jesucristo. Anatema, va de retro Satana. La obra de Jesucristo se opone punto por punto radicalmente a todo lo que expliqué.
ideología de género, aborto, violencia, crimen organizado, eutanasia, eugenesia, drogas recreativas, familia desintegrada, todo lo que es típico de la 4T, ellos la llaman así, la cuarta T, yo le llamo la quinta destrucción o la quinta degeneración. Línea por línea es contradecir toda la obra de Cristo, todo su evangelio y toda su enseñanza. Es absolutamente falso, por lo tanto, que sea un seguidor de Jesucristo. Y sigue diciendo, es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. No, señor. Luchadores sociales, verdaderamente luchadores sociales, pues están Luther King, el hindú Mahatma Gandhi, el sudafricano Nelson Mandela, el checoslovaco Václav Havel, el polaco Lech Walesa, ¿sí? Y multitud de más de verdaderos luchadores sociales, tanto cristianos como no cristianos. Cristo, insisto, no vino a modificar las estructuras terrestres de gobierno, vino a exhortarnos a la conversión del vicio, la mentira y la maldad, a la virtud, la gracia y la santidad. Pero no vino a cambiar las estructuras socioculturales ni socioeconómicas. Es absolutamente falso. Por lo tanto, es mentira podrida y masónica que Cristo haya sido el luchador social más importante. Los poderosos de la época lo perseguían, lo espiaban y lo crucificaron porque era amor. No porque era amor y porque profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Y sigue su perorata infumable diciendo, si todos fuésemos cristianos en ese sentido, y dice, tiene la desfachatez de decir, que nosotros lo somos. ¿A quién se refiere? Pues a él y a su gabinete de Morena. Porque nosotros somos muy humanos. El cristianismo nuestro es humanismo. Si todos fuésemos así, viviríamos una sociedad mejor. Dicho sea de paso, ayer acaba de decir que sería muchísimo mejor subirnos a una bicicleta o tomar un camión de segunda que usar un Ferrari. Y que el secuestro se acabaría en un país donde no hubiera donde no hubiera ricos y que por eso él está enfocado a exterminar a la riqueza. Esto es la parte ideológica que quiero comentar en esta primera parte. Y ahora nos vamos a la parte operativa. Pero antes de entrar a la parte operativa, que es un análisis, es una colección de actos perversos en el mundo de la administración del gobierno. Antes de entrar al análisis de las 90 y tantas barbaridades que este señor ha realizado junto con su equipo de morenos a lo largo de su gestión, que ha consistido en destruir a México, me gustaría, de lo que acabo de explicar apenas en los últimos 20 minutos, algún comentario, pregunta o aportación. Por favor, escucho. Profesor, yo. Adelante, sí. Oliva, sí. Oliva. Ahondando a lo que usted nos está instruyendo, Cristo murió porque se llamaba Hijo de Dios. Exacto, por tener la osadía de decir que él era Dios e Hijo de Dios. Por eso el letrero que le ponen en la cruz es INRI, ¿sí? Iesus Nazarenus Rex Judeorum, en una burla terrible de lo que él había predicado en sus 3 años de vida pública. Por eso lo crucificaron. Esa fue la cuestión religiosa. Y la cuestión política era que era un adversario declarado de la clase gobernante, eran los fariseos y los escribas y toda la casta judía de raza de víboras y sepulcros blanqueados. Lo que tú acabas de señalar, Oliva, es la causa religiosa. Por la cual él fue asesinado, no porque haya habido en él amor a los pobres, que sí, por supuesto, todavía, pero también había amor a los ricos y a los genios y a los tontos y a los leprosos y a los adinerados y al hijo pródigo. O sea, Cristo tiene un amor universal, sin excepción, por toda criatura humana. Sí, en la otra parte
profesor, Sí, Oliva. el presidente, lo que él está haciendo con ese adoctrinamiento, se puede decir, es que él está esparciendo, como lo ha estado haciendo, la masonería a todo su nivel. Entonces, de esta manera, podría yo citar las palabras de aquel teólogo que decía que la religión es el opio del pueblo. A eso se podría referir, que él está adormeciendo, atontando a la gente con esa manera de No, fíjate que no exactamente al revés. Él está haciendo un discurso pseudo cristiano, falsamente cristiano, para conquistar votos el 6 de junio. Porque una millonada de chairos, al escuchar esa afirmación blasfema, irreverente, de soy cristiano y Jesucristo vino a redimir a los pobres y a los humildes y por eso lo mataron, se está echando a la bolsa a millones de disque católicos o cristianos ignorantes y están ellos tragándose el discurso de un hijo del padre de la mentira, de este endemoniado masón. Pero no es para dar opio, es para conseguir adeptos entre los cristianos o católicos que el domingo van a ir a votar y cuando vean la boleta van a ver Morena y van a decir, ay, el presidente ya dijo que es seguidor de Jesucristo y vota en Morena. Con esa intención lo está haciendo. Espero que quede. Gracias, profesor. Gracias, Oliva, por preguntar. ¿Alguien más todavía sobre este bloque de preguntas? Doctor, buenas noches. Habla Hola, José Pablo. Sí. Doctor, pues lo que yo tengo entendido y sé es que Jesucristo vino y murió para la salvación de las almas. Género humano, de todos. Bueno, el género humano. Y por otro lado, de lo que acaba usted de comentar, es que también todos esos chairos babiantes que van a votar por él, al haber escuchado eso, es que no hay quien les guíe y les diga que eso no es así, que están mal. Exacto. Y en este caso debería de ser la jerarquía católica de la iglesia la que debería de decir, hey, alto, eso es una mentira, las cosas son así. Y entonces orientar y guiar al pueblo, pero desafortunadamente el pueblo está a la deriva y entonces aquí resulta que el ganón es él. Así es. Magnífico comentario. A ver, la que tiene la mano así. Adelante. Sí, Leonardo Gutiérrez. Sí, miren, lo que vi al escuchar este comentario que hizo el PG, yo estaba oyendo las noticias, yo venía en el coche. Mira. Entonces me tocó escuchar eso y dije, bueno, esa situación pues no es nueva con el PG. No, pero hoy fue como que muy estratégica. Sí, claro, eso sí. Ahorita voy a hacer énfasis en eso, o sea, todos los comunistas decían eso, que Cristo había sido comunista. Luego, pues, a ustedes que son comunistas, ya los quiero ver en la iglesia, siquiera cada domingo, claro. Y no, rechazaban eso. Ahora, cuando oí por segunda vez en el radio el comentario que hicieron de el PG y que a lo mejor hasta él pidió que le hicieran la pregunta de qué religión tenía. Por supuesto. No contestó que era católico. Dijo algo exactamente para confundir a cualquier cristiano mal orientado. O sea, yo a veces me mueven dos veces, digo, híjole, nomás voy a jugar al PG. Yo estoy bien firme en mis convicciones, pero nomás voy a hablar y digo, híjole, pues ya se llevó a medio mundo. Claro. Porque casi hasta a mí me convence, le digo, caray, pero efectivamente, ¿cómo puede ser el católico recibiendo a chamanes cada 8 días, consagrando a México, a Satanás? Al demonio. O sea, Cristo lo que hizo a Satanás le dijo, vete.
Yo no quiero que me des el poder ni nada de eso, porque yo vengo a otra cosa. Entonces, Cristo vino a redimirnos. Así. Y entonces no podemos dejarnos confundir por este tipo de gentes, porque es sumamente mañoso. Es más, hasta dijo que tenía relación, el peje, que tenía relación con algunos grandísimos católicos, como el padre Solalinde. Imagínense nomás. Solalinde es un cura hereje que ya está limitado, ya tiene una interdicción de la Iglesia Católica por andar diciendo herejías a diestra y siniestra. Solalinde es un cura excomulgado. Y en algunas diócesis del país ya le quitaron el permiso de ejercer el sacerdocio, porque es un cura guerrillero, comunista, mujeriego de lo peor. Sí, no, es una barbaridad. Yo tuve, antes de que llegaran las elecciones, un amigo de la juventud, de un club de la juventud por allá de San Joaquín, me decía que si conocía al padre Solalinde y no sé qué cosas. Él me quería convencer de que fuera yo moreno. Le digo, no, hombre, ¿cómo? No puede ser. Y me dio una lista de cosas que hacían que Morena pues estuviera muy bien. Y resultó una barbaridad. Se supone que era católico, este amigo, pero tenía un concepto también ya de Cristo totalmente equivocado, y a muchos chairos así se los llevó al baile. Así es. Entonces, pues necesitamos, pues no sé, difundir más este tipo de cosas de una manera sencilla para que la gente rápido detecte Bien, y que no se nos lleven al baile. Correcto. La idea central que yo les pido a todos difundir en sus chats, en sus redes y donde quiera que puedan, en corto, en privado, a la oreja del que los escuche, Cristo no vino a redimir a los pobres ni a los humildes. Cristo vino a morir para salvar a toda la humanidad, sin excepción. Ricos, pobres, miserables, perversos, santos, inteligentes, tontos, estúpidos, débiles mentales, toda la humanidad completita fue redimida por Cristo, y ya depende de cada uno de nosotros el aceptar su muerte, aceptar su palabra, vivir su palabra, porque más que creer en Cristo hay que vivir en Cristo. Sí, exactamente. Y otra confusión terrible es que él dice que admira mucho a Jesucristo, y aquí mi corrección, y escúchenlo bien, chairos, es que a Cristo no se le admira, porque no es un beisbolista, no es un deportista ni un artista de la farándula, es Cristo Rey, y a Cristo únicamente se le adora y se le obedece como Rey del universo. Bien, pues esta fue la parte ideológica de por qué no votar por Morena y por qué buscar echar de la Cámara de Diputados y de las gubernaturas y alcaldías a la mayor cantidad posible de este tipo de sujetos, de homúnculos que lo único que quieren es entregar a México al Foro de Sao Paulo, es decir, al mundo comunista, en el cual ya de una manera verdaderamente inhumana gimen varias naciones, como Nicaragua, Cuba, Venezuela, en gran medida Ecuador, va para allá nuevamente Bolivia, Chile, aunque en el mundo capitalista todavía tiene fuerza, pero en el mundo de la moral están perdidos ya los chilenos, gracias a la influencia comunista. Argentina también, otra nación que estamos perdiendo. Y curiosamente ahorita la única que se salva de todo el continente latinoamericano es Brasil. Y probablemente alguna republiquita centroamericana, pero ni siquiera ahí estoy del todo seguro. O sea, el comunismo quiere toda América bajo su bota, bajo su poder. Y hay un dato muy interesante. Una última cosa, Juan Bosco. Hacer un comentario. Sí. Una última cosa, Juan Bosco. Sí, algo que me dio resultado platicando con gente. Yo les decía, miren, Morena
en Morena está lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, y rodeado de todos sus satélites. Y así que ni les dé asco que alguien vote por el PAN, PRI y PRD que no le entraron a Morena. O sea, esos son los que le van a hacer la contraparte. Son no los es que yo sea lista. Son los menos Entonces, peor. Exacto, los menos peor y que tienen que hacer contrapeso. Ahora, uno que sí no se fue engañado, o más bien sí lo engañó el peje, es Porfirio Muñoz Ledo. El hombre más inteligente de ese sí. Extraordinario orador, hombre sabio, hombre culto, desgraciadamente izquierdoso. Yo hago mucha oración por él para que un día antes de morir ponga su extraordinaria inteligencia y su formidable verbo al servicio de la verdad. Por él sí, porque él estudió en el CUM. Mucha frecuencia. Sí. Él estudió en el CUM y tenía bases cristianas, sí. Pero pues ¿quién lo enchuecó? La masonería, ¿quién va a ser? Bueno, queridos amigos, ahora vamos a orientar el voto. A ver, aquí tenemos un ciudadano que levanta la mano así. ¿Sí? Adelante. Soy yo, doctor. Nada más quería comentar, hace rato mencionaba una compañera de que la religión es el opio de los pueblos. Yo creo que es más el fanatismo, que es lo que sucede con el señor, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Andrés. Sí, Manuel Andrés, perdón, de Manuel Andrés López Obrador, que están peinados, ¿no? Ellos creen todo lo que dice este señor, no tienen capacidad de juicio. De discernimiento. Discernimiento, exactamente. Entonces, no distinguen la verdad de la mentira, ¿no? Simplemente no les interesa. Todos se lo tragan. Sí, es completito. Entonces, eso es lo que hace daño, el fanatismo, el creer a pie puntillas lo que dice el Señor, y lo que decían también, Jesús vino a salvar a los pecadores de cualquier condición social, de cualquier país. Y todos lo somos. Todos necesitábamos la redención de Cristo para poder tener acceso a la gloria. Bien, aquí tenemos a un caballero que tiene la mano levantada ahorita. Adelante. Isaac Villa. Buenas noches. Mi pregunta es, en una de las conferencias que tuvieron Brenda del Río, usted, Gallardo Mendiola dijo que Morena fue formada por la Logia Masónica del Valle de México, por Grupo de Atlacomulco, por Salinas de Gortari, Manuel Andrés, y dijo otro, pero el otro no lo recuerdo quién fue. O sea, dijo que eran 5 los formadores de Morena, y yo solo recuerdo a estos. Había un señor muy alto, que fue regente de la Ciudad de México, un grandote, él, que se murió hace poco, hace como 5 o 6 años. Voy a ver si logro identificarlo, pero en estos momentos no está en mi disco duro. Sí, fue un personaje muy poderoso que fue gobernador de la Ciudad de México cuando todavía se llamaba regente, ¿sí? Y que incluso vino aquí a mi casa a buscar mi voto para que yo hablara a favor del Pejelopostli. Me vino a ver en abril del 2018 y por supuesto que pues no lo eché a cubetazos porque soy decente, ¿no? Pero pues Camacho Solís. Exactamente, Camacho Carlos Solís. Jan González. Manuel ¿no? Camacho Solís. No, Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís. De los grandes ideólogos detrás del peje. Este sí pensaba, el peje no piensa, nada más rebuzna. Y hace todo mal a propósito. Bien, entrando a un tema diferente, pero tremendamente complementario, entonces lo que voy a hacer a continuación, ya con mis 80 participantes, que espero que ustedes los multipliquen a 800 y luego a 8,000, y luego a 80,000 y a todos los que se pueda, es la orientación al voto. ¿Por quién sí vamos a votar? ¿Por quién no vamos a votar? ¿Por ser católicos o por ser simplemente personas de bien y con sentido común? Aunque cuando alguno podría decir soy ateo por la gracia de Dios, cuando menos hago un llamado a su sentido común y a su bondad innata en todo ser humano. El principio fundamental nos lo da un gran editorialista
del Excelsior, que escribe todos los días diferentes cosas en su columna, pero que siempre empieza su columna con un eslogan. Un voto por Morena es un voto contra México. Por favor, grábense eso. Un voto por Morena es un voto contra México. Se llama Armando Fuentes Aguirre. Les recomiendo que lean su columna en el Excelsior, para que puedan tener acceso. Sí. Y así empieza y ya desarrolla el tema del día, lo que dijo el peje en la mañanera, las mentiras que nuevamente volvió a proferir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la orientación general es esa. Ni un solo voto por Morena. En ningún caso, en ninguna excepción. Porque incluso, suponiendo que en Morena hubiera algún provida por ahí agazapado, pues él finalmente va a tener que adoptar los principios y las órdenes de su partido, so pena de perder su curul. Y yo no veo que eso pueda ocurrir más allá de los 2 o 3 casos muy brillantes que ha habido por ahí, como el de Lili Telles, por ejemplo, ¿sí? Exmorenista que ahora es, creo que panista o algo así. Sí, bien, bien, entonces, es la primer gran consigna. Segunda gran consigna. Para poder echar a Morena, les voy a poner un ejemplo que todo mundo va a entender muy fácilmente. Tienes enfrente de ti la posibilidad de escoger con quién te vas. Los dos te quieren secuestrar. 2 sujetos te quieren secuestrar. Y tienes la posibilidad de escoger a cuál de los 2 secuestradores le vas a entregar tu cuerpo, tu persona. Nada más que hay una pequeña diferencia entre estos 2 secuestradores. Uno únicamente miente, roba y manipula. Y el otro también miente, roba y manipula, pero mata. Mata. Literalmente mata. Mata a los niños con cáncer, a las señoras con cáncer de mama. Mata. Mata a la población mexicana más débil, más indefensa. Si es verdad que Cristo hubiera venido por los débiles y los pobres, pues en vez de multiplicarlos, el peje realmente los pondría a trabajar, porque solamente así saldrían de su pobreza. Entonces, uno te mata, después de robarte, secuestrarte y torturarte. Y el otro nada más te secuestra, te tortura, te miente y te roba, pero no te mata. Te deja cierta libertad. ¿Con cuál te vas? ¿A cuál escoges pudiendo escoger? Pues aquí aplica la teoría de Santo Tomás de Aquino, que se llama la teoría del mal menor. ¿Con quién te vas? Con el que únicamente roba, miente y manipula, pero que sabes, porque durante 80 años así lo vivimos, no te asesinó, no te secuestró, no causó 110 muertos diarios, solo por la violencia del narcotráfico. No dejó en el desempleo a 12 millones de personas e hizo quebrar a 1 millón de empresas, y cuando alguien se lo reclamó dijo que quiebren las que tengan que quebrar. Para eso están los accionistas, para que paguen las deudas. Brutal. Mientras que en los Estados Unidos el presidente Trump hacía llegar cheques semanales a cada familia de entre 400 y 800 dólares, sin distingo de si eran ilegales o residentes o blancos o negros o chicanos, y salvó la economía de su nación. Aquí no se ha recuperado ni se va a recuperar. Pero entonces, ¿con quién te vas? ¿Con el ladrón o con el asesino, que además es ladrón? ¿O con el ladrón, que además es asesino? Por lo tanto, ¿cuál es mi segunda gran propuesta electoral? Votar por la coalición. La coalición PRI-PAN-PRD es el mal menor, si lo comparamos con el mal mayor, que es Morena. Y les voy a dar un dato duro formidable. Fíjense bien, si logramos colocar como ganadora en las elecciones de diputados federales a la coalición PRI-PAN-PRD, la ganancia en representantes populares asciende al
45%. Mientras que si solo votamos, no por la coalición, sino por el Movimiento Ciudadano, a escala nacional, únicamente vamos a obtener el 3%, contra el 45% de diputados que se obtendrían favoreciendo a la coalición. O sea, votar por MC no es por Movimiento Ciudadano, además de que en la mayor parte de los territorios mexicanos es palero del PG, es satélite de Morena, como lo es Samuel García, Nuevo León, ¿sí? Por ejemplo, que además ha estado financiado, hoy se descubrió, con dinero de Jalisco, y muy probablemente, aunque llegara a ganar, eso le costaría la elección. Al tramposísimo narcotraficante, capo di tutti capi, mafioso, vendedor de facturas, ampón, Samuel García. Entonces, no nos conviene votar por Movimiento Ciudadano en general en todo el país, excepto en Jalisco. En Jalisco puede ganar MC, incluso puede tener mejores resultados que la coalición, pero fuera de Jalisco, en ningún otro lugar de la República recomiendo el voto por MC, porque no puede ganar. Y en Nuevo León, que puede ganar Samuel García con MC, es un gángster, que obviamente, como está indiciado penalmente, y ya se despepitaron todas sus barbaridades, todos sus actos criminales, aunque llegara a ganar, cosa que no creo, de todas maneras quedaría impedido de tomar posesión de su puesto. Entonces, la primera consigna, ni un solo voto por Morena. La segunda, en la medida de lo posible, votar por la coalición. Podría haber una excepción, que el candidato del PAN en alguna localidad X, no lo sé, estuviera bien posicionado como para poderle dar la batalla a Morena o a la coalición. En cuyo caso, el tercer consejo que doy es opta por el PAN cuando veas que puede tener cierta posibilidad de ganar. Si no ves esa posibilidad, si está demasiado abajo en las encuestas, mejor vota por el enemigo de tu enemigo, porque es tu amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por eso estoy pidiendo el voto en segunda instancia por la coalición. No porque yo quiera algo con esos desgraciados que destruyeron a mi nación durante 80 años, pero nos dieron cierto margen de libertad, había instituciones, había una economía número 11 en el planeta, había libertad de expresión, empleo, salud. Calderón, Fox y Zedillo y el mismo Peña Nieto combatieron de frente al narcotráfico, no se diga Calderón. Y ahora nada más les manda puros abrazos en vez de balazos. Y la cantidad de toneladas de drogas que este gobierno, este mal gobierno, ha confiscado es del 10% de lo que Peña Nieto confiscó en todos sus sexenios. Es verdaderamente ridículo. Si lo comparamos con el de Calderón, muchísimo menos del 5%. Entonces, esas son las tres grandes propuestas de voto que les doy. ¿Preguntas sobre este punto? ¿Dudas sobre este punto? Adelante. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Ricardo. Todos los gobiernos priistas, incluyendo el de Zedillo, tuvieron una cantidad de muertes superior a 21 muertos por cada 100,000 habitantes. Con Fox, con todo y sus tonterías, con todo y sus errores, con todo y sus propias fallas grandes, ese rango estuvo abajo de 12 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sí. Con Calderón, en el peor momento de la guerra que tuvo que iniciar, llegó a 18 por cada 100,000 habitantes. Pero el promedio de su gobierno está abajo de 16 por cada 100,000 habitantes. Muy bien. Con Peña Nieto se volvió a disparar arriba de 20, pero estaba entre 20 y 21 por cada 100,000 habitantes. Con López Obrador estamos lenta, pero inexorablemente subiendo a más de 30 por cada 100,000 habitantes. Excelente.
Así Morena, así es como gobierna Morena. Por eso un voto por Morena es un voto contra México. Es un voto por la muerte, es un voto contra la vida. Bien, ¿algún otro comentario sobre las 3 consignas de por quién sí votar y por quién no votar? Adelante. Buenas noches. A ver, aquí tenemos una dama de rojo que está levantando la mano así. Adelante. Tania, si mal no recuerdo. Sí, buenas noches, Doc. Yo Hola, tengo Tania. una duda. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, mire, he estado buscando encuestas para ver quién está y no han aparecido en mi localidad. Yo vivo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Cisne Radio creo que nos proporcionaron la de unas encuestas de la UNAM para ver quién legisladores. Ya ahí sí hay como que más datos. Pero para presidenta municipal estoy en una disyuntiva, porque el que, digamos, por la persona es sobre Movimiento Ciudadano, pero por coalición es el PRI, que el PRD y el PAN creo que están juntos. Entonces realmente no encuentro una encuesta para ver un desempate o ver cuál sería un voto útil. Definitivamente Morena no, porque el presidente de aquí se está buscando, bueno, el expresidente quiere volver a postularse, ¿no? Entonces realmente no sé en dónde encontrar yo una fuente para buscar ese desempate, ¿no? Mira, te voy a pedir por favor que voy a poner en la red, o sea, en nuestro chat, aunque es muy probable que ya lo tengan, el contacto de Mario Gallardo Mendiolea. Exacto, eso. Él tiene un conocimiento preciso y él te puede orientar en ese aspecto, ¿sí? Al terminar la sesión, en el grupo de nosotros, de La Otra Historia, voy a poner el contacto de Mario Gallardo y de Jaime Duarte, porque muy probablemente los dos nos puedan dar ya, así como con rayo láser, ese tipo de respuestas a una pregunta tan compleja, ¿sí? Porque ellos se han... porque no hay un dato preciso. Sí, yo no es el campo de mi especialidad, yo soy como más geopolítico, más amplio. Ellos son ya como que ven las cosas con lupa. Si bien están completamente de acuerdo conmigo en las 3 consignas que acabo de dar, ¿ok? Prometo esa información para que les preguntes si puedes hoy mismo y tendrías pues todo mañana para lograr una contestación precisa. Bien, ¿quién más tiene alguna pregunta o comentario? Doctor Patricia Sí, Ramos. Patricia Ramos, adelante, Patricia. Mire, aquí en mi municipio, hay un candidato que ya ha trabajado aquí en el municipio como presidente en 2 periodos diferentes. Pero ahora era del PRD y ahora se cambió a Morena. Este candidato lo conocemos y es un profesor y ha sido muy trabajador siempre. Ha hecho mucho por las comunidades de todo el municipio, no nomás de donde yo vivo. Pero ahora se cambió a Morena, entonces estamos así como que en la disyuntiva, porque como partido pues no estamos de acuerdo, pero como persona pues sí valoramos el trabajo que él ha hecho. Pues nada más ahí yo te recomendaría que analizaras, que trataras de saber si es o no pro vida. Sí, de hecho sí es pro vida, pero pues estando ahí, no sé si los obliguen a... No. Pero, y también lo que no sé es que si a nivel municipal, pues tienen alguna injerencia o algún impacto en lo que es las diputaciones. No tiene ningún impacto. En ese caso, la regla queda confirmada por una excepción. Tienes un candidato que es de Morena, pero que es honesto de cara al municipio, que es pro vida y la gente lo sabe, y es mejor opción, evidentemente, que el PRI-PAN-PRD, que la coalición. ¿Sí? ¿Bien? Muchas gracias. Ojalá, pues nada más averigües o confirmes que realmente sea pro vida. A ver, acá tenemos a alguien que levantó la mano muy intensamente. Buenas noches, Leonardo Gutiérrez, nuevamente. He notado un fenómeno aquí en Tlalnepantla y Naucalpan, que los presidentes municipales están tratando de reelegirse. Por ejemplo, Raciel, que es de Morena,
está candidateándose para presidente municipal, pues él ya lo es. Entonces, en ese municipio hay alguien que también quiere repetir, aunque ya pasaron varios periodos, que es Tony, el famoso Tony, que era del PAN, después no cantó lo bueno que hizo en el PAN para que ganara el PRI, y él se cambió al PRI, y ahora otra vez regresa al PAN. Bueno, entonces, son chapulines detestables, son gente despreciable. Yo se lo dije porque fue mi vecino. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ya votar por ti porque yo sigo siendo del PAN en aquel entonces. Y claro, es lo que yo prefiero, ¿no? Claro. En realidad, lo que mencionaban en el PRI, lo que mencionabas antes, en el PRI se abrió a la democracia. No quisieron entrarle a la izquierda, sino se abrió a la democracia y fue cuando ya hubo INE. Sí. Bueno, IFE en aquel entonces y ahora INE. Y el PG lo que quiere verdaderamente es ser un PRI anterior a los 70, sin INE, por eso lo quiere destruir, porque quiere dar el sablazo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque algunos podrían pensar que no se puede reelegir, tendría que ser pasando el tiempo, pero si ya tienen la plataforma y la ley, una ley comunista, una ley soviética, de todos modos nos amuelan. Entonces, por ningún motivo debemos votar. Por favor, el niño que está gritando, siléncienlo, por favor. Hay un niñito por ahí hablando. ¿Desconectaste la nena? Sí. Silencio, micrófonos. Gracias. Bien, voy a terminar la sesión ahora hablando de un tema muy importante, no tanto dirigiéndome a ustedes, porque ustedes ya, digamos, lo saben y lo dominan en cierta forma, sino para que ustedes tengan argumentos que darles a sus familiares, a sus amigos, a los hermanos católicos que andan por ahí, y que en la inmensa mayoría de las familias mexicanas no falta el morenista, disque católico, que dice que gobierna bien, que malo gobierna de maravilla, que es una gran persona, que es un excelente cristiano, que es un líder carismático, y algunos hasta lo consideran algo así como el Mesías. Entonces, lo que voy a leerles a continuación, con cierta velocidad para alcanzar a decirlo todo, es ¿y cómo gobierna Morena? ¿Cómo gobierna el Pejelopostli con su horda de morenistas? Fíjense muy bien. 1. La pandemia nos ubica siempre entre los primeros 5 países con más muertes totales. Y en número 1 mundial, en nivel de letalidad por cada 100 habitantes. El nivel de letalidad en el planeta fluctúa entre 2 y 3%. El nivel de letalidad en México fluctúa entre el 8 y el 12%. O sea, varias veces más letalidad en México que en cualquier otra nación de la Tierra. 2. La tragedia de la economía de nosotros, de nuestra economía, de todos los que estamos aquí en este grupo y de los que nos están viendo y de los habitantes de esta patria, la tragedia de la economía de todos, provocada por la ausencia total de medidas de apoyo, tras la creación de varios millones de nuevos pobres, ¿sí? Los ama tanto que los multiplica, como consecuencia del pésimo manejo de la economía y de la pandemia. 0 apoyo a las empresas. Les voy a dar un dato duro formidable. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto invirtió Alemania para salvar a Alemania del desastre financiero que hoy no sufre Alemania? ¿Cuánto invirtió de su Producto Interno Bruto? El 40%. Una bestialidad de cientos de miles de millones de euros en salvar a las familias y a las empresas alemanas. Lo mismo hicieron otras naciones como Francia, Japón, Estados Unidos, pero la campeona mundial fue Alemania. No solamente es campeón en fútbol y en tecnología, en salvar a su sociedad.
Y para que tengan una idea, Alemania 40, México el 0.4%. Ni siquiera el 1%, ni siquiera la mitad del 1%. Terrible. Siguiente. Entonces, como resultado de esto, la desaparición de miles de empresas y de millones de puestos de trabajo. Y parece que le da gusto que esto suceda. Como lo llaman algunos comentaristas, algunos columnistas de la prensa nacional, le llaman a malo el rostro de la crueldad. El uso del aparato penal y de la manipulación de expedientes penales contra quienes quiere poner en desgracia. Y oculta los expedientes o no les da seguimiento de los grandes corruptos que hoy gozan de cabal salud. Como todos los del sexenio pasado, y el peor de todos, Lozoya, quien trajo a México a vivir en libertad y con todos sus lujos que le dio su impunidad, su ratería de todo el tiempo que fue director de Pemex. La renuncia a los sistemas de auditoría y control. O sea, Morena no hace sistemas de auditoría ni control. Y hay una ausencia absoluta de sentencias finales en casos de corrupción. Ningún caso de corrupción de los últimos 5 o 6 años ha culminado con una sentencia final. Como decía por ahí un famoso general asesino de la revolución a otro, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Bueno, pues aquí todos los criminales gozan de cabal impunidad. Así gobierna Morena. Siguiente. El anuncio de casos espectaculares como método para ganar legitimidad, pero sin resultados. En México ya no hay corrupción. En México ya no hay masacres. En México ya no hay asesinatos de mujeres. En México soy el segundo presidente bien calificado de toda la tierra, de todo el globo terráqueo. Eso es el anuncio de cosas y casos espectaculares como método sistemático para ganar legitimidad, pero sin dar resultados. La persecución de personas incómodas al gobierno. Incluso a nosotros, en Viva Cristo Rey, los misiles nos han tocado muy de cerca y muy dolorosamente. La renuncia a los sistemas de responsabilidades administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún funcionario de la 4T, o sea, de la quinta de formación, puede ser imputado por responsabilidad administrativa. Por lo tanto, en arca abierta, el justo peca. El olvido de la Secretaría de la Función Pública como pilar del control y de la vigilancia del gobierno. O sea, la Secretaría de la Función Pública no sirve para nada. 10, el olvido del sistema de mejora, de gestión del gobierno. No hay un sistema para mejorar ningún servicio ni ninguna nada. 11, la ausencia total de autonomía de los órganos de control y vigilancia. Todos los órganos independientes, todas las organizaciones de la sociedad civil están bajo la lupa o la bota o ambas del Malopostli. El olvido del sistema penal oral acusatorio. Silencio, por favor, micrófonos. El olvido del sistema profesional de carrera como creador de cuadros. Tú entras al gobierno, pero no hay un servicio profesional de carrera. Y los cuadros, ¿con base en qué se crean? Como lo dijo él, 90% de lealtad, 10% de experiencia y preparación. O sea, prefiere un lamebotas a un técnico de alto nivel. 14, olvido de la especialización de fiscalizadores y auditores. Ya no se prepara a nadie para fiscalizar y para auditar. Y así la corrupción sigue rampante. 15, poner el pie encima al Sistema Nacional Anticorrupción, deteniendo sus nombramientos básicos, se los reserva a él para poner él a quien quiere, para dejarlo además sin recursos suficientes y poder desconocer al presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Una historia que hoy me llenó de gozo es el madrazo, por así decirlo, el parón en seco que le dio Joe Biden al Pejelopostli.
Hace unos días, este señor, este monstruo tirano, mandó una carta pidiéndole a Joe Biden, el presidente de USA, que cesara el apoyo financiero, económico muy fuerte, de muchos millones de dólares, para un organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y por la Transparencia, diciendo que eran injerencias de un gobierno extranjero en nuestra soberanía nacional y que le exigía al gobierno gringo el cese de ese apoyo financiero para opositores políticos. Joe Biden contestó: no, señor, no solamente no vamos a cesar el apoyo para Mexicanos contra la Corrupción, sino que le vamos a aumentar en un 10% nuestro apoyo financiero. Y además declaró que esta política es no solamente para México, sino para todo el mundo. Para todo el mundo, Estados Unidos tiene un particular interés en que la sociedad civil tenga financiamiento para poder combatir la corrupción en sus respectivos países. O sea que ese señor malo va a necesitar un avión cargado de vitacilina porque debe tener un ardor brutal con la respuesta formidable, fulminante, que le da el presidente yanqui. Siguiente, tratar de someter políticamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pretender bloquear el nacimiento de la sección especializada en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Difundir, como gallina cacaraqueante, que no pone huevos pero cacaraquea que da gusto, la idea falsa de que la corrupción ya se acabó. Bloquear el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción. O sea, en Chiapas, en Tamaulipas, en Nuevo León, en ciudades pequeñas, bloquea sistemáticamente Morena los sistemas locales de anticorrupción. Mandar callar al auditor superior de la Federación. Después de que hizo una auditoría donde demostró las brutales pérdidas del NAIM, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por auditoría superior de la Federación, el presidente le dio un manotazo y le mandó callar y le dijo que eran datos falsos, porque lo estaba evidenciando por la pérdida real de 300,000 millones de pesos y no por la mitad que el Pejeloposi le había reconocido. Utilizar los espacios y eventos públicos para hacer proselitismo partidista. Esto lo hace Morena en todo México, disfrazado de programas de gobierno. Confundir la titularidad del Poder Ejecutivo con el liderazgo del partido. Él es el presidente, pero al mismo tiempo opera como el líder de su partido y todos los días en las mañaneras el IFE tiene clasificadas 29 violaciones a la ley del INE en boca del presidente, del mal llamado presidente. Privilegiar la lealtad partidista sobre la capacidad técnica para hacer nombramientos claros. En todos los puestos importantes y no tan importantes hay amigos, hay parientes, hay artistas, hay faranduleras, hay prostitutas, hay misses, como ejemplo la Miss Nayarit, de la que se dice, y creo que con bastante conocimiento de causas, de que es la paloma del presidente actual, la Geraldine Ponce, Miss Nayarit, que por cierto, pues con Morena tiene todas las de ganar en su estado, igual que por el mismo motivo que ganó Peña Nieto, porque es muy guapa, ¿no? Porque es muy bonita y además pues es la movida chueca del presidente. Hacer nombramientos con abiertos conflictos de interés, manipular el concepto de conflicto de interés. Por ejemplo, si Pío López Obrador recibe dinero, no es corrupción, es aportación. Pero cualquier otro que reciba dinero sí es corrupción. Crear alianzas oscuras con grupos sindicales de sindicatos corruptos. Desarrollar proyectos de infraestructura por capricho presidencial. ¿Cuáles son esos proyectos de infraestructura que son un mero capricho presidencial? El aeropuerto de Santa Lucía, que perdió su capacidad para hacer vuelos a Estados Unidos porque lo rebajaron a categoría 2,
la refinería Dos Bocas, que casi siempre está debajo del mar y nunca va a poder operar, y si es que algún día opere, para cuando opere, pues ya el petróleo estará profundamente devaluado, porque todo el mundo, encabezado por la Unión Europea y los Estados Unidos sobre todo, está evolucionando, incluso la misma China y la misma Rusia, al uso de energías limpias, no petróleo, mientras que aquí Morena y su Pejelopostli optan por el petróleo, perdón, por el petróleo y por el carbón, como en la era de las cavernas. No hay tecnología, hay carbón, como hace 5,000 años o 10,000 o 1,000,000 de años. Crear proyectos de infraestructura sin estudios de mercado y de costo y beneficio a los ciudadanos. Pero se me pasó uno de los proyectos de infraestructura que son un terrible capricho, el Tren Maya. Un tramo del Tren Maya va a costar 500 pesos a costos actuales. ¿Quién diablos se va a subir al trenecito Maya de la región? ¿Quién va a pagar miles de pesos por ir desde donde comienza hasta donde termina? Porque cada tramo cuesta 500 pesos, según los costos actuales. Inexistente planeación en la obra pública, así gobierna Morena. No planea la obra pública. Y al no planear la obra pública, les voy a contar lo que pasó con el metro. Que los vagones que compraron pesaban 400 kilos más de lo que deberían pesar. Y además tenían llantas metálicas. Si hubieran sido rodados con llantas de hule, como originalmente estaba planeado y diseñado, esta catástrofe no hubiera sucedido. Pero por corrupción, por falta de planeación de la obra pública, primero se compraron vagones, pero después se terminó arrendándolos en 5 veces más precio de lo que hubiera costado pagarlos. Vean la noticia, está en YouTube. ¿Cuánto cuesta la renta de los vagones del metro de la línea 12? 4 o 5 o hasta 6 veces más cara que si se hubieran comprado. Proyectos de obra pública subvaluados para poder hacer la venta política. Alguien así como ¿quién compra? ¿Quién compra? Proyectos de infraestructura que no responden a criterios políticos, sino falsamente sociales. Proyectos de obra pública no conectados entre sí. Abuso de las excepciones a la licitación y desuso del sistema electrónico de contrataciones públicas. O sea, todo a mano, toda la memoria, máquina de escribir, una computadora para cada 10 personas, una impresora para cada 20, regresar a la era de ponerle un corrector de pantalla como le hacen en los errores de la máquina, ¿no? Violación a las obligaciones internacionales en materia de control de emisiones, sin planeación ni metas claras. Concentración del mercado de contrataciones públicas en unos pocos proveedores sumisos, y no por licitación, sino por asignación directa. Inutilización de los datos del sistema de contrataciones públicas para hacer inteligencia de mercado. Eso ya no se usa. Ya no hay inteligencia de mercado. Entonces se desconoce el mercado y no se sabe comprar bien. Renuncia a la capacitación y especialización de los encargados de las contrataciones públicas. O sea, los encargados de las contrataciones públicas no tienen capacitación. Renuncia, esto es gravísimo, a los sistemas de control de confianza de los servidores públicos en áreas muy sensibles. A cualquier servidor público en un puesto muy importante ya no está sometido a sistemas de control, como las evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, que yo hice miles en regímenes anteriores, personalmente y mi empresa, o el uso del polígrafo. Ya no se realiza control de confianza de los servidores públicos. Por lo tanto, la corrupción y la impunidad, pues, flagrantes, tan campantes como si nada. Golpear a la burocracia a través de sueldos miserables y prestaciones limitadísimas
y si no están conformes, someterla a través de amenazas. Renuncia a la capacitación permanente de todos los servidores públicos. México es hoy la única nación en el continente que no capacita a sus servidores públicos para ahorrar dinero y poder tener más lana que repartir entre los pedigüeños chairos analfabestias y lograr votos para el 6 de junio. Sometimiento de gobiernos locales y municipales a través de la inclusión o retiro del ejército en tareas de seguridad. El chantaje permanente a gobernadores por dejarlos sin inteligencia ni herramientas en materia de seguridad. El robo de los recursos de los estados, por ejemplo, Nuevo León, Jalisco, que son de los mejores contribuyentes al gobierno federal, le quitan el 90% de los ingresos del gobierno estatal vienen para el pejelopostre. Los regios, los jaliscienses y en general todos los estados de la República están hartos de este robo en despoblado. La incapacidad para controlar la violencia de manera permanente. Todos los días, un día sí y otro también, hay más de 100 muertos por la violencia permanente. La ilusión de esconder la violencia detrás del discurso triunfalista. La renuncia al control del tráfico de armas de fuego. El abandono del sistema de recuperación de activos de corrupción y crimen organizado. La ineficacia del sistema de administración de bienes recuperados. El uso político de la unidad de inteligencia financiera. El sometimiento político de la Fiscalía General de la República. Bueno, llevo 60, nada más, de 100 y pico, que son más de lo mismo. Apoyo cómplice a Venezuela, el olvido de la Europa actual como potencial socio comercial. Como ya lo dije, 2 bocas debajo del mar, Santa Lucía sin vuelos internacionales y un tren Maya de lujo en la región más pobre del país que nadie va a poder pagar, al menos que sea mexicano. Claro, si es un turista extranjero que vino a conocer el sureste, a lo mejor se sube, pero ¿cuántos pasajeros se necesitan para hacer rentable al tren Maya? Las mejores proyecciones lo declaran como un proyecto elefante blanco que no va a funcionar. Así gobierna Morena. Comentarios finales, preguntas finales. Adelante, por favor. Buenas noches. Quiero hacerles claros, aunque sea extranjero de Honduras, pero quiero pasar mi experiencia referente al comunismo que yo sufrí. Todas las familias que han estado bajo el comunismo, que pertenecen a las élites, van a estar siempre ricas. Eso, olvídense que los pobres van a ser todos los demás. Y aquí lo está mostrando claramente la corrupción, abierta y clara, para meterse dinero ellos. Ya, esto es demasiado. Así como pasó en Honduras, pasó prácticamente en todas las demás naciones, sin excepción. La clase pobre sigue siendo pobre y paupérrima, la clase comunista se vuelve megamillonaria en dólares y tienen sus cuentas en el extranjero, en Suiza, en las Bahamas o en los paraísos fiscales. Eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Bien, ¿alguien más? Pregunta o comentario. Adelante, Isaac Villa. Haciendo referencia a la propuesta de votar, en lo que ustedes estaban en la Junta, me gustó mucho que dijo Brenda del Río, que a pesar de que no era bueno Movimiento Ciudadano, ¿por qué votar por él? Pero la idea es muy simple. Tenemos al asesino, al ratero y al bueno, pero estos dos, el asesino y el ratero, van punteros. Dice, desafortunadamente, entonces no podemos votar por el bueno, porque no, hay que votar por el ratero. Hay que votar por el ratero. Por el que no te mata. En este caso, bueno, pues dice, este Movimiento Ciudadano sí es por aborto,
pero tendremos que quitar a Morena y trabajar con el proaborto. Ahí sí es labor de cada ciudadano estar trabajando con sus representantes políticos por los que votó. Entonces eso sí me parece muy importante, de que todos seamos muy persistentes con los que votemos, que ya nos involucremos mucho. Y en el otro sentido, que la persona esta que es buena, que se pasó a Morena, pero que es buena, desafortunadamente hay muchos que son buenos, pero no saben lo que están haciendo, no saben con quién están, y esos los ocupan de caballitos de Troya, porque Morena, al fin y al cabo, es el conjunto comunista grueso que lo va a ocupar de caballo de Troya porque es bueno y la gente cree en él, pero a la mera hora pues le van a pedir que vote por lo que todas las reformas que tienen que hacer. Entonces tampoco podemos votar por un candidato que pinte de buena persona, pero que por ignorancia está trabajando con los malos. Y yo lo tengo con un amigo que en un rato más voy a tener conferencia con ellos. Él trabaja para Morena. Yo le digo, pues tienes hijos y al rato vas a estar viendo que pues, ya no vas a tener control sobre él, que van a estar atacándolo para que pues la ideología de género pues, lo va a perseguir. Entonces, tú sabrás lo que haces, ¿no? Él, yo considero que es una buena persona, pero en ese sentido es ignorante y aparte aferrado. No puede cambiar de opinión, es aferrado y está ahí. ¿Por qué? Porque los otros fueron malos, porque los otros, el prianismo fue corrupto. Sería muy bueno que viera la lista de los actuales morenistas para que vea que todos, el 84% de ellos, son expriistas, expanistas y experredistas de lo peor. Que vea la lista. Que vea la lista. Él era perredista. Bueno, ahí tienes. Entonces, que vea quiénes están en Morena, ¿sí? Para que a ver si de alguna manera se hace el milagro de que pierda tanta obcecación, ¿no? Es que no conocer esa lista hace a la gente terriblemente terca, por ignorancia culpable. Bien, un último comentario por ahí, a ver, Leonardo Gutiérrez. Sí, hay dos cosas. Los morenistas siguen obviamente apoyándose en Jalife. Ese tipo es nefasto. Nefasto. Y no sé qué conexiones tenga con Gloria Álvarez, una guatemalteca muy lista, muy avispada, pues también media guapilla, pero que la entrevistó en la última entrevista con Alasraqui, me cayó gordísima porque decía que aquí en los países latinoamericanos estábamos amolados por creer en un crucificado. Casi así lo dijo. O sea, no entiende que Cristo ahí es donde dio el triunfo y con eso nos salvó. Entonces, ella tiene una visión obviamente anticristiana. No sé si se tenga información sobre esta, porque le han dado mucha información aquí en el país. La han entrevistado a la entrevistó. Miren, es pro aborto también. Yo vi disculpen, yo vi la entrevista con Agustín Laje que ella tuvo. Ella es pro aborto. Con Laje, sí. Es pro aborto. Gloria Álvarez es una elegante y guapetona etaira de categoría que es antipopulista, pero que es abortista, algo así como un círculo cuadrado. ¿Tú le crees? Yo tampoco. Y además es una adversaria. Es una adversaria. Evolucionista. Sí. Profesor. Sí, adelante Lili Baglietto. Oiga, anda mal mi cámara y todo, pero mire, me acaba de llegar un mensaje que yo creo que es importante conocer. ¿Cómo no? Dice, Morena se está concentrando en los diputados federales. Así es. Lo demás le vale poco. Así. Aunque gane, en este caso aquí en Chihuahua, la candidata es Maru Campos del PAN, la que queremos que sea gobernadora. Dice, aunque gane Maru, mis amigos del INE me dicen que va a ser un megafraude en estas diputaciones. Recuerden que si tiene fuerza en las cámaras, va a desaparecer el INE. Recuerden, Maru Campos va a ganar aquí, pero de nada va a servir
si nos amuelan con las diputaciones. Lo más AMLO con la importante mayoría, es echar a Morena de la Cámara de Diputados. Vuelvo a centrarme en esa idea. sí. Por eso, ni Y un... dice que pasemos la voz, que lo importante de estas elecciones son las diputaciones federales. Así es, Todos pasen la estamos voz. ojos con eso. Es lo importante, echar a Morena de la Cámara de Diputados. A ver, Johnny, Joaquín y Nati. Sí, doctor, tengo una pregunta. Aquí en Solidaridad Quintana Roo tenemos actualmente una presidenta que es de Morena, pero dentro de las votaciones que se van a realizar, ella sale como para reelegirse. ¿Eso es válido? Bueno, pues según la línea es válido, pero si es de Morena, no votes por ella. Ni un voto para Morena. Profesor. Sí, Patricia Ramos. Mire, hay muchos que no quieren votar por la coalición porque acusan de que son ratas y todo. Yo lo que les comenté, les recordé la palabra del trigo y la cizaña, que por quitar la cizaña van a arrastrar con el trigo. Así es. Entonces, no, ¿de qué nos sirve ahorita castigar? Porque nos robaron cuando nos pueden robar lo que es la dignidad, la libertad y el derecho a la vida. Así es. Esa fue la contestación que les di en mi grupo. La respuesta, pero además voy a subir ahorita las 90 y tantas cosas de las cuales alcancé a leerles 60 para que tengan esos argumentos que no son de orden religioso ni ideológico, sino que son de orden administrativo. ¿Cómo administra Morena México? A la quiebra, al absurdo, Okay, muchas gracias. a la ineficiencia, a la falta de control, a la no rendición de cuentas, a la opacidad, a la impunidad del mundo criminal. Hacia allá nos lleva Morena porque es una excelente manera para incrustarnos encima el comunismo por los próximos 70 años si no nos ponemos las pilas, si no estamos alerta. Bien, pues muchísimas gracias, queridísimos amigos, por esta sesión. Ya saben qué tienen que hacer, muy activos las próximas horas. Lleven a gente a votar, convénzanla, ábrenle a las orejas, háblenle al corazón y salvemos a México. Porque si no lo hacemos este día 6, es muy probable que en las siguientes décadas no haya ya manera de votar. Cuando el presidente aplaste al INE con sus reformas constitucionales. Mucho cuidado con eso. Profesor, mande la grabación de esta noche. Por favor, claro. Mañana la tienen ahí temprano. Maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Espero escucharlos. Buenas noches. Adiós. Ahora sí, díganme buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, pues buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Trabajar, compañeros. Hay mucho que hacer. Un abrazo para todos.